Vamos entonces, el libro de los Hechos, es una historia que ustedes conocen bastante bien, la vamos a leer. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Este es un relato realmente maravilloso, uno de los relatos de conversión tal vez más potentes que la Escritura nos transmite, no solamente por el hecho sobrenatural de la forma en que el Señor se presenta en la vida de Pablo, sino también por quién era él, por quién era Saulo de Tarso. Eso hace una gran diferencia, ¿cierto?, en esta historia de conversión. No significa que el ejemplo de él sea distinto a otras personas, pero evidentemente la Escritura se preocupa de dejar muy en claro que probablemente estamos al peor de los peores, delante del peor de los peores. ¿Bien? Y si Dios puede hacer algo en el corazón del peor de los peores, entonces hay esperanza para todo el resto. ¿Sí? Claro que sí. Lo vil, un hombre, por supuesto, que había desconocido su relación con Dios pensando que le seguía. Y de alguna forma nos muestra entonces en este pequeño diálogo, en un momento tan único en la vida, ¿cierto?, cómo Cristo llega al corazón y con pocas palabras, pero palabras muy profundas, es capaz de transformar aún el corazón más necio. Esta es una historia increíble de un hombre que sabía mucho, que conocía mucho, que entendía mucho y que sin embargo Jesucristo simplemente afecta de manera transformadora en un diálogo corto con unas cuantas palabras que llegan a su corazón. Vamos a mirar un poquito entonces esta realidad, pero antes de ver la historia de Pablo, hemos dialogado respecto del problema del pecado y sus consecuencias en la vida del ser humano. Es necesario entender ese contexto para entender qué es lo que el Señor hace en la vida de una persona, ¿sí? Entendemos que el pecado es un problema en la vida del ser humano, ya lo he explicado en semanas anteriores hablando del pecado como situaciones que pueden originarse en la ignorancia o en el error, pero finalmente también pueden derivar en una corrupción total, ¿cierto? Como dice un autor, un teólogo, en la depravación total del ser humano, desde lo mínimo, desde lo tal vez menos relevante hasta lo más grande, hasta lo más evidente, hasta lo más corrupto, todo tiene que ver entonces con el problema del pecado, un estado de corrupción que provoca separación de Dios y esclavitud al poder del pecado. ¿Sí? No solamente es que provoque una influencia en la vida del ser humano, sino que genera corrupción. Y por supuesto una separación que tiene que ver con una separación de Dios, una separación de la creación, una separación del prójimo y una separación de nosotros mismos.
Claro, efectivamente, el pecado nos separa y nos permite entonces tener una vida corrupta que finalmente está totalmente separada de lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Lo último, esta separación de nosotros mismos, evidentemente se deja en evidencia cuando cada persona de este mundo entra en estados donde ni siquiera es capaz de comprenderse a sí mismo. Uno dice, ¿por qué una persona no se puede comprender a sí mismo? Y la Escritura nos dice que si una persona no se entiende a sí mismo desde la perspectiva de quién lo creó, no tiene referencias para entender entonces su corazón, sus propósitos, no tiene referencias para entender el sentido de la vida, no tiene referencias para entender qué está bien y qué está mal. Por lo tanto, deja de entender su propia vida y entra en un estado de caos y en un estado de confusión. Así es que, claro, el pecado provoca entonces todo este tipo de conflictos en la vida del ser humano. Ahora, la respuesta de Dios, que también hemos dialogado, tiene que ser efectivamente la respuesta de Dios. El problema del pecado es demasiado grande, es demasiado grave, es demasiado trascendente, tiene implicancias eternas. Por lo tanto, el único que puede hacer algo para resolver el problema del pecado, ¿cierto?, es Dios mismo. Y entonces, ya vimos este pasaje, la carta a los Romanos, escrita también por el apóstol Pablo, a quien citamos al principio, dice así: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, la respuesta al problema del pecado viene del mismo Dios que ha sido ofendido con nuestro propio pecado. ¿Ven? Y en eso entonces entendemos que está la gracia y la misericordia del Señor. Las consecuencias de la respuesta de Dios en Cristo entonces, aquí están. Romanos también dice lo siguiente: ya no hay condenación para los que pertenecen o están en Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Qué maravilloso, ¿cierto? Una respuesta que viene de Dios, entonces. A los que pertenecen a Él, Dios les ha libertado del poder del pecado y ha quitado todo tipo de dominio que el pecado tiene sobre la vida de una persona. Esas son las consecuencias de la intervención divina, entonces, en medio de esta situación. El problema del pecado, la respuesta de Dios, la obra de su gracia, la libertad de la esclavitud al pecado. Entonces, la hora de la salvación comienza a ser una realidad y comienza a ser entonces algo que es posible apreciar en diferentes áreas de la vida. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo en Efesios, que la obra de salvación es un acto que viene de la mano del Señor. No es algo que inicia en el ser humano, sino que es algo que inicia en Dios. Y allí dice en Efesios, también escrita por Pablo, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Nos dice también que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y además dice que por gracia nos hizo aceptos en Cristo. Aceptos en el amado, dice de hecho la versión Reina Valera 1960. La salvación entonces es un acto divino, es algo que inicia en el Señor y es algo que tiene este tipo de características que les acabo de mostrar. Cada uno de esos elementos dice que es Dios el que determinó hacer algo en su voluntad para alcanzar nuestra vida. Así también lo dice Romanos 8, del 29 al 30. Dice allí: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Más allá de los conceptos teológicos muy profundos, porque cada uno de estos conceptos es muy amplio, ¿no? El asunto es que quien inicia la acción de la salvación, ¿quién es? Es Dios. ¿Y quién la termina? Él. Entonces, el que comenzó la buena obra, la va a terminar, ¿cierto? Entonces, Él comenzó la obra y Él la va a terminar. ¿Dónde termina? En la glorificación, en la consumación delante de su presencia de toda la obra salvífica. Entonces, la Escritura por todos lados nos dice que Dios ha hecho algo para que el ser humano entonces pueda tener salvación. Algo que está fuera de la capacidad del ser humano, es algo que solamente Dios puede hacer. Nos muestra eso Efesios, nos muestra eso Romanos. Pero a través de la historia se ha desarrollado como de alguna manera una discusión, ¿ya? Y esto va a ser un poquito más de teología solamente por encima, ¿no?
Y hay distintas miradas frente a esto. Yo no puse arriba los nombres, puse números solamente de algunas tendencias teológicas. A lo mejor alguno le va a identificar de a qué sector pertenece, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez el concepto ordo salutis? Es un concepto en latín que tiene que ver con el orden de la salvación. Algunas personas han analizado entonces estos conceptos, ¿cierto? Como los que vimos, que el Señor predestina, que el Señor glorifica, y le dan un orden. ¿Cómo es que se produce la salvación en la vida de la persona? ¿Cómo es que entonces la salvación llega a ser un hecho en la vida de las personas? Bueno, ahí hay al menos 3 grandes escuelas, hay más, yo puse solamente 3, ¿no? Ahí está el orden hacia abajo. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Dónde inicia la salvación? Muchas personas piensan que inicia en ellos mismos, en un acto de confiar en Dios, en una iniciativa personal. Muchos piensan que inició el día que levantaron la mano y le dijeron al Cristo, ven a mi corazón, ¿sí? Pero ¿realmente dice eso la Escritura? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Entender la salvación es tremendamente importante, porque uno puede tener entonces una mirada antropocéntrica, centrada en el ser humano, o por otro lado puede tener una mirada teocéntrica, ¿cierto? O cristocéntrica, centrada en la persona de Jesucristo, centrada en la acción de Dios en nuestras vidas. Y eso hace mucho la diferencia. Porque por un lado la salvación puede ser una obra humana y por otro lado puede ser la obra de Dios, ¿cierto? Y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, hay algunas tendencias religiosas a través de la historia, ahí está hacia abajo el orden, que piensan que primero la fe, y no necesariamente en Cristo, sino que en el dogma está primero. ¿Bien? La fe en el dogma. No voy a dar nombres específicos, ustedes interprétenlos, son toda gente muy inteligente, ¿cierto? Excelente, muy bien. Fe en el dogma, arrepentimiento, la regeneración, pero ahí la regeneración que implica el nuevo nacimiento, ¿sí? No es necesariamente un nacimiento espiritual, sino que más bien el sacramento del bautismo. Por eso se van a dar cuenta que muchas tradiciones religiosas, más que hablar de la conversión como tal, invitan a la gente que se bautice a muy corta edad. ¿Se entiende por eso? Es porque simplemente creen en la regeneración bajo el sacramento del bautismo. También van a creer, por ejemplo, en la necesidad de limpiarse o mantenerse limpios o santificados y van a promover, por ejemplo, la penitencia y la santificación, no por medio de las disciplinas espirituales, sino que también por el cumplimiento de ciertos sacramentos. ¿Bien? Finalmente, algunos van a creer también en el purgatorio, por ejemplo, y finalmente en la divinización, no necesariamente en la glorificación, sino que en la divinización, que es distinto. Ahí hay una corriente histórica, ¿ven? Ordo salutis, el orden de la salvación. Para algunos es esto. Para otros va a ser como lo que está ahí en el punto número 2. Primero la elección, Dios elige o Dios predestina. Ahí hay tendencia, algunos muestran la predestinación primero y después la elección, ¿sí? No va a ser gran matiz. Pero la elección, la predestinación, va a hablar de la gracia como un llamado irresistible, es decir, aquel que ha sido elegido en Cristo de manera irresistible va a tener que responder a la voz de Dios, eso quiere decir. ¿Bien? La regeneración ahí no tiene que ver con un sacramento, sino que tiene que ver entonces con lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona para que entonces tenga la disposición de recibir al Señor. Y entonces se produce la fe. La fe más bien como una respuesta a la obra del Señor en la vida. ¿Bien? Luego tenemos entonces el arrepentimiento y toda la obra del Señor en la vida, que es la justificación, la adopción como hijo, la santificación en sus dos grandes líneas, no solamente la posicional, la que tiene que ver con cómo nos ve Dios a través de Cristo, sino que también la santificación progresiva, es decir, nuestra búsqueda del Señor, ¿cierto? Nuestra búsqueda de tener el carácter de Cristo y de caminar con Él. Por otro lado también está la perseverancia, que es de alguna manera la gran evidencia de aquellos que creen en el Señor. Cuando dice la palabra el que perseverara hasta el fin, ese será salvo, ¿cierto? No está poniendo la perseverancia como una condición. Lo que está diciendo es que la perseverancia es la evidencia de aquellos que son salvos, ¿sí? Las personas que son salvas perseveran, caminan y aún en los tiempos más difíciles siguen adelante. Por eso usted va a ver, por ejemplo, como por misericordia he podido ver en mi vida como pastor, una persona que esté falleciendo de cáncer y está glorificando al Señor. Eso no es natural. ¿Cómo es posible que una persona en una condición extrema de su vida pueda aún glorificar a Dios? ¿Cómo es posible que una persona así persevere? Porque evidentemente Cristo está en su vida.
Y evidentemente el Espíritu Santo del Señor está orando en su vida de una manera que le permite entender incluso la enfermedad y la muerte en el marco de la vida que el Señor ya le ha regalado. ¿Ven? En el marco de la eternidad. Entonces, una mirada completa frente a la enfermedad y aún frente a la muerte. Y por supuesto, la glorificación como un acto de consumación futura que sin embargo ya se puede disfrutar en el presente. ¿Ven? Por eso el apóstol Pablo también decía, yo estoy hoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Ven? Algo que se puede disfrutar desde ya. Por otro lado tenemos alguna otra tendencia que tiene que ver con la presciencia, es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. La elección, ahí sí, condicional. La gracia preveniente, que es una gracia resistible en esa tendencia. Es decir, la persona puede luchar y resistir la voz de Dios. Así creen algunos. Un llamado externo depende de lo que otra persona diga, de que alguien hable. Entonces se produce el arrepentimiento y la fe, la justificación, la regeneración y la santificación aquí viene a ser algo condicional, como también la perfección cristiana. En esa tendencia verde, la de la derecha, normalmente la gente cree que la salvación es algo que se puede perder, porque las cosas son condicionales. ¿Ven? Entonces no aporta seguridad de salvación. Se parece mucho, pero termina siendo más antropocéntrica y termina de alguna forma también generando inseguridad de la salvación. Entonces, ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Cuál será el orden o cuál será la forma en que tenemos que entender lo que Dios ha hecho en la vida de una persona? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, la obra de la salvación. ¿Cómo es que Dios hizo todo esto? Efesios va a decir, y la semana que viene vamos a tocar Efesios del 1 al 14 en los bautismos, ¿ya? Y nos vamos a centrar solamente, si usted lo quiere leer antes sería muy bueno, nos vamos a centrar solamente en toda bendición espiritual que recibimos en Cristo Jesús. ¿Bien? Pero nos dice que somos receptores de toda bendición espiritual. Nos dice que Dios ha dado salvación, que Jesús nos ha redimido y que el Espíritu Santo nos ha sellado. Tres cosas que son fundamentales. Dios nos ha dado salvación, Jesús nos ha redimido y el Espíritu Santo es el sello de esta promesa, es la garantía, es la prenda de que todo lo que el Señor ha hecho, por supuesto, se va a cumplir. ¿Cómo lo hace? Ahí está, así lo dice la carta a los Efesios. Miren, dice que el Señor eligió, ¿sí? Nos escogió, y usa un concepto eklegomai, dice ahí en griego, que quiere decir que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué dice eso? Miren, más allá de la comprensión que nosotros podamos tener de esto, lo que está diciendo es que esto inició en el corazón de Dios mucho antes. O sea, Dios nos crea y nos da la oportunidad de venir a este mundo, pero con la maravillosa posibilidad de que lleguemos a ser sus hijos e hijas. Entonces, Él tomó una decisión y elaboró un plan. Esto estaba entonces en las manos del Señor desde siempre. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Es un concepto que quiere decir que esto ha estado siempre en las manos del Señor. Nunca estuvo en nuestras manos. Todo lo que recibimos entonces es por gracia y misericordia. La decisión la tomó Él en la eternidad y para la eternidad. Entonces nos predestinó, dice ahí proorizo, el concepto en griego que quiere decir que Dios establece límites. ¿Sí? A mí me encanta ese concepto porque más allá de que la gente a veces quiera dialogar tanto con respecto a la idea teológica de la predestinación, a mí me gusta la idea esta de un Dios que establece límites, es decir, el Dios que eligió, el Dios que definió los parámetros, el Dios que estableció los límites para que lo conozcamos. ¿No le gusta esa idea? De que Dios estableció los límites para que nosotros nos lleguemos a encontrar con Él. Entonces nuestra vida ya no es al azar. ¿Se dan cuenta? Hay un Dios que estableció un plan, hay un Dios que definió el cómo, hay un Dios que estableció los límites para que yo me encuentre con Él. Él pensó en mi vida desde antes de la fundación del mundo. ¿No le parece maravilloso eso? ¿Sí? Un Dios que establece los límites. ¿Para qué? Para que seamos adoptados como hijos. Hijos en plenitud de derechos, como lo he mencionado en otra oportunidad. Y a estos hijos en plenitud de derechos les dio herencia. Y esta herencia tiene que ver entonces con la aceptación en Jesús. Somos aceptos en el amado. Tenemos perdón de pecados. La expiación por el pecado. Algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, Cristo asumió nuestro lugar y pagó por nuestro pecado. La pregunta es, hasta aquí, ¿cuánta intervención del ser humano hay?
en la historia de la salvación? ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde ha intervenido acá el ser humano? Elegidos, predestinados, adoptados, recibimos herencia, hemos sido hechos aceptos en el amado, tenemos redención. Ese es el reconocimiento, como lo hemos dicho, de que alguien está en estado de esclavitud y necesita ser rescatado de allí, porque no puede rescatarse a sí mismo. Ha recibido el Espíritu Santo, no lo buscó, no se apropió. Nosotros no podemos hacer eso, estábamos muertos en delito y pecado. El Señor nos da salvación y nos provee el Espíritu Santo de la promesa. Miren, recibimos el Espíritu Santo, podemos comprender la palabra de Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y recién después de eso uno puede decir, ahora tengo fe para creer en Jesús. Y aún esa fe, dice la palabra del Señor, es la que Dios pone en nuestro corazón para que le busquemos. ¿Dónde está el mérito del ser humano? ¿Dónde está el peso de nuestra capacidad, de la que sea, nuestra capacidad cognitiva, racional? Y quiero decirles que aún esa capacidad cognitiva y racional para entender la obra de Dios, el Señor nos la dio y nos la regaló, para que podamos entonces entenderlo a Él. Miren, todo lo ha hecho Él. Si nosotros, después de toda esta acción de Dios, nos encontramos con Él, es porque además Él estableció los límites para que no nos vayamos ni para allá, ni para acá, y terminémonos encontrando con Él. ¿Ven? Entonces, creo que se agotó el... Si no la avanzas tú nomás ahí, avanzará nomás. ¿Puedes avanzarla ahí? Ya. Bien, esa era la que seguía, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, cuando uno mira la obra de la salvación y uno quiere dar un orden, dice, ¿cómo le doy orden a esto? ¿Ya? Yo diría que se parece un poco más a esto. Mucha gente discute y dice, bueno, lo que pasa es que uno tiene que responder, uno tiene que hacer algo, uno tiene que ejercer voluntad. Y ahí está la lucha siempre. ¿Quién hace esto? ¿Es Dios? ¿Soy yo el que levanto la mano? ¿Soy yo el que tomo una decisión? Y de alguna forma, la forma en que Dios nos da salvación siempre es como un golpe muy fuerte a nuestro orgullo, a nuestra necesidad de autodeterminación. ¿Sí? Entonces, la otra. Espera un poquito. Ahí sí. Ahora sí creo que tengo el control. ¿Parece? Allá. Bien, entonces, si ustedes miran, todo el acto previo tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Hemos venido a nacer este mundo porque Dios así lo ha querido. Fuimos puestos en un mundo que da cuenta de la gloria de Dios, por tanto estoy en un mundo donde yo puedo conocer y entender que hay una existencia, que Dios existe, que Dios ha creado. Entonces, conocerlo a Él tiene que ver con el llamamiento eficaz que Él provoca en nuestra vida, tiene que ver con la regeneración, ¿cierto? Con el iniciar entonces esta comprensión de quién es Él. Y finalmente algunos, aquí está puesto en violeta, ¿no? La conversión. Algunos dicen que esta es la parte del ser humano. Y algunos dirán también que la otra parte del ser humano tiene que ver con la santificación progresiva, con el anhelar seguir creciendo en Cristo y, por supuesto, con la perseverancia, con la voluntad de seguir adelante. Bueno, si ponemos en violeta las supuestas acciones del ser humano, que obviamente tienen que ver también con las posibilidades que el Señor nos da, el asunto es que más allá de que uno le diga que sí al Señor, más allá de que uno entonces quiera ser como Cristo y luche por eso que corresponde, hay que hacerlo, y más allá de la perseverancia que le corresponde a todo cristiano, todo eso se desarrolla en el marco de lo que Dios ha posibilitado. Nada ocurre fuera del plan de Dios. Este es el plan de Dios. Dios estableció un plan. Nosotros lo conocemos porque Él estableció las formas para que lo conozcamos. Y entonces Él ha transformado nuestra vida simplemente por su buena voluntad y por su misericordia. Justificación, adopción, santificación, santos delante de los ojos del Señor. Todo esto es posible porque Él lo ha hecho posible. Y si en algo nosotros podríamos decir, cooperamos, ¿cierto?, en algunos aspectos, ese tipo de cooperación se da en el marco de lo que Dios ha hecho, en los límites que Él ha puesto y en el plan que Él ha establecido. Entonces, ¿quién podría decir que tiene algo de mérito finalmente en esto? Porque aún nuestra buena respuesta, nuestro anhelo de búsqueda del Señor y nuestro esfuerzo y perseverancia, que tienen que ser una marca en la vida cristiana, son posibles porque el Señor lo ha hecho posible en nuestra vida. Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado su gracia y entonces en Él podemos tener una vida nueva.
Resultados entonces de la obra de la salvación, un nuevo nacimiento, una nueva vida, sí es posible con Cristo. ¿Cuántas personas tienen una nueva vida con Cristo? ¿Sí? ¿Han disfrutado esa nueva vida en Cristo? ¿La están disfrutando? ¿Sí? ¿Bien? Claro que sí. Es una nueva vida disfrutable, porque el efecto de la obra de la salvación implica conocer un verdadero amor, reconciliación con el Señor, con el prójimo, verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, presente en la vida de aquellos que han sido alcanzados por el Señor, verdadera esperanza, seguridad. La salvación viene de la mano del Señor, por lo tanto, es algo absolutamente seguro. Yo no puedo perder lo que nunca me perteneció. Siempre vino y viene de la mano del Señor, y no solamente la provee, sino que la sostiene por gracia y por misericordia. Puedo vivir tranquilo, puedo dormir tranquilo, mi vida está segura en las manos del Señor. Nada puede entonces estar por sobre la obra de Cristo en la vida de una persona. Sí, es verdad, abunda el pecado, pero en quienes creen en el Señor sobreabunda la gracia. Y entonces la paz del Señor llena nuestra vida, y la seguridad que viene de su presencia llena nuestro ser de esperanza. Para el mundo de hoy la esperanza es algo ambiguo, para los cristianos no. La esperanza es algo totalmente cierto. Creemos absolutamente en lo que el Señor está haciendo y creemos en las promesas del Señor, ¿cierto? Y creemos en la consumación de todo lo que Él ha prometido. Entonces hay verdadera libertad, propósito en la vida de una persona. Y finalmente una verdadera vida que no solamente afecta la vida terrenal, sino que afecta también la eternidad. ¿Sí? En el Señor tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Y la palabra del Señor va a decir, ustedes están completos en Él. Cristo es suficiente. No hay nada más que agregar, no hay nada más que hacer. La obra de Cristo es total y suficiente en la vida de una persona. Todo lo que necesitamos para disfrutar esta vida, todo lo que necesitamos para la eternidad, está presente en la persona de Jesucristo. Una nueva vida, un nuevo nacimiento. ¿Es esto posible? ¿Es esto posible? Uno puede preguntarse, la pregunta igual la hice la semana pasada y mostré un ejemplo, ¿cierto? Una persona, John Newton. ¿Y por qué pregunto si es posible? Porque aquí hay un hombre, aquí llegamos al inicio de la historia. Llegamos a un hombre que tiene una serie de problemas y de conflictos personales. Saulo de Tarso. Se encuentra entonces con el Señor Jesús. Bueno, voy a leer todo, ya lo leímos, ¿cierto? Tiene este diálogo con el Señor. Y este hombre en su vida tiene, para que podamos entender por qué el cambio tan radical, y es algo que el Señor hace, él, al menos en su tiempo, tiene influencia de dos grandes escuelas rabínicas, la de Shammai y la de Hillel. Eran los dos grandes intérpretes de la ley en aquel tiempo y los que de alguna forma en el tiempo de Jesús habían marcado las dos grandes líneas de interpretación. Uno era más radical que el otro. Shammai era muy radical, era muy intolerante. La enseñanza de él era así, tal vez radicalizó a muchos grupos, como los celotes, por ejemplo, que eran gente más a veces violenta con respecto a la fe. Y tenemos a Hillel, que bueno, él tenía una mirada mucho más tolerante y más pacífica. Se dice que Hillel había buscado a un discípulo, este es Gamaliel. Gamaliel había aprendido a los pies de él, y Pablo, Saulo de Tarso, había aprendido a los pies de Gamaliel. Así es que sabemos que su primera influencia es más bien de una persona más tranquila en la interpretación como Hillel. Pero hay algo que no cuadra. Lo que no cuadra es la forma violenta y agresiva en la que el apóstol Pablo después se conducía, antes el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Entonces, él mismo dice respecto de él que en cuanto a celo, él era perseguidor de la iglesia. ¿Ven? No solamente eso, no era un perseguidor cualquiera, es una persona que participó de la muerte del primer mártir de la historia cristiana. Esteban murió y Saulo de Tarso estaba allí. ¿Bien? Era parte del grupo de las personas que provocó la muerte de Esteban. Otra versión dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Esta era su forma de relacionarse entonces con la iglesia. La vida de él entonces entendemos que derivó de un maestro, como el de Hillel, probablemente al otro maestro. En algún momento de su vida él se radicalizó. No se sabe por qué exactamente o qué le sucedió, algo le afectó, pero se radicalizó. Porque evidentemente su agresividad, su violencia, obedece más a la línea del otro rabino que es Shammai. Entonces él cambió en un punto de su vida y se volvió entonces, como él mismo dice, un fanático perseguidor
de la iglesia, que con crueldad trataba a la gente cristiana. Él mismo dijo esto y lo reconoció. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, lo dijo después, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Ven? Lo reconoce. Miren esta expresión. Él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Ven? Él hace un reconocimiento de su vida antes de conocer a Cristo. Ahí está, respirando aún amenaza y muerte, el camino de Jerusalén hasta Damasco. Se piensa que en este tramo de por aquí es donde él tiene el encuentro con Jesús, en esa zona. Bien, en esa zona desértica. Él va camino a Damasco y en realidad dice que el texto bíblico dice que iba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. A tanto llegó su actitud en contra de la iglesia que él pidió cartas. Eso quiere decir que pidió cartas para extraditar a las personas. Como él no tenía poder para extraditar a los que vivían en Damasco y estaban allí hace un tiempo, lo que se entiende por la historia es que algunas personas de acá, de esta zona, habían huido hasta Damasco, ¿bien? A causa de la persecución. Y entonces lo que hace Pablo es pedir autorización para extraditar a las personas que habían huido y que estaban acá. ¿Se dan cuenta el nivel de odio que tenía él? Muy proactivo para hacerle daño a otro. Ese era él. No era cualquier perseguidor. Era una persona que estaba dispuesta a ir a buscar a los que predicaban el evangelio a Damasco y traerlos extraditados hasta acá a Jerusalén. Así es que respirando amenazas y muerte. Iba entonces camino a Damasco, en esa zona desértica, y de pronto se encuentra con Jesús. Él no lo encontró. Jesús le salió al camino. Es Jesús el que toma la iniciativa. Y es el Cristo resucitado el que se presenta delante de él. Dice el texto bíblico en otras secciones que la luz de la gloria del Señor era más fuerte que el sol del mediodía en el desierto. Lo impactó a tal punto que cayó y quedó ciego. Y entonces, en esa escena tan dramática, él tiene un diálogo muy corto con el Señor, pero es un diálogo que lo transforma totalmente, porque de pronto él comprende que toda su vida la ha perdido porque ha estado por el camino incorrecto, que ha perseguido al mismo Señor. Y entonces Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué responder en ese instante? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Dice entonces Saulo de Tarso, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Como les he explicado en otra oportunidad, el aguijón era esa punta metálica que se ponía en las carretas para que cuando los animales patearan, se provocaran heridas y no siguieran pateando. Es una analogía bien fuerte para Pablo, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por más que sigas pateando y que sigas actuando con necedad, en realidad, le dice el Señor, no vas a ganar. Te estás desgastando, te estás hiriendo, estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tu vida en necedades. Y no vas a ganar. Puedes seguir pateando todo lo que quieras, pero no vas a ganar. Y entonces Pablo dice simplemente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta frase es una frase de rendición. Porque él está diciendo acá, yo siempre creí, y lo confronta. ¿Por qué me persigues? ¿Le habrá pasado a alguien esto? Que tal vez sin querer ha estado persiguiendo al Señor o siendo violento con lo que Dios dice o con lo que Dios ha hecho. Muchas personas a veces viven en esta realidad. Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces Jesús simplemente le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ni siquiera le da un mapa, no le da muchos datos, porque la frase de Jesús también es invitarlo al sometimiento. Levántate y ahora por fin camina hacia donde tienes que caminar, hacia donde yo te estoy diciendo que debes caminar. No te voy a decir ahora lo que tienes que hacer, te lo voy a decir después.
Le está enseñando al Señor, ¿no? Lo está leccionando en esas cosas que tan difíciles para nosotros, ¿no? Como un espera, yo voy a marcar el rumbo en el tiempo en que yo lo determine. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. El Señor va, conecta la historia e invita a un profeta que se llama Ananías, ¿sí? Y le dice, anda donde Saulo. Y le dice lo siguiente, porque he aquí él ora, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ustedes tendrán que comprender que Ananías se encuentra delante de una petición que él no está dispuesto a cumplir de buenas a primeras. De hecho, su primera frase es un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque Saulo representa el peor enemigo de la iglesia. ¿Cómo es posible que Dios quiera hacer algo con el peor de los peores? ¿Por qué no buscar a otro? ¿Por qué no buscar a alguien que tiene una mejor tradición religiosa? ¿Alguien que no tiene esta historia que pueda dañar de alguna forma su testimonio? ¿Por qué buscar a alguien tan complicado? ¿Por qué Jesús alcanza a esta persona y no a otra? Y el mismo Ananías dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Él sabía que incluso Pablo llevaba cartas para tal vez extraditarlo al mismo. ¿Cómo entonces te vas a presentar delante de una persona que ha causado la muerte de cristianos, que ha sido un acérrimo perseguidor de la iglesia? Y el Señor le dice, anda, porque él está orando. Y le agrega esto que es todavía más increíble, ¿no? Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Se imaginan lo que pensó Ananías en ese momento? Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La sorpresa no terminó en la primera expresión de que simplemente el Señor le había pedido que fuera a orar por este hombre. No, instrumento escogido me es este, un asesino transformado en instrumento del Señor. ¿Cómo se resuelve esa problemática? No hay otra forma si no hay un nuevo nacimiento, una nueva vida. Lo que el Señor está haciendo es darle una nueva vida, es provocar un nuevo nacimiento en la vida de este hombre. Y entonces le va a decir, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Saben que estas palabras se cumplieron pero literalmente en el tiempo? Claro que sí. Terminó predicándole incluso a los reyes, ¿no? A Festo, gobernador, y a tantos otros más. Al rey Agripa, predicándole el Evangelio, donde el rey Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Dio testimonio delante de todas las personas, aún de los mayores dignatarios. Y entonces efectivamente este hombre era un instrumento escogido por el Señor. La mirada del Señor tan diferente a la nuestra, ¿no? ¿Cómo es que el Señor elige una persona como esta? A veces nosotros desechamos por mucho menos. Ananías entró en la casa y oró por él. Pasaron 3 cosas. Recibió y fue lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura. Después de eso recibió la vista y luego fue bautizado. ¿Ven? La respuesta entonces del Señor en la vida de esta persona. Instrumento escogido me es este. Su vida después de conocer a Cristo, bueno, recuerden, miren cómo cambia la historia. Él mismo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero miren cómo continúa ese pasaje. Ya lo vimos antes. Así dice lo que sigue. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. En el otro pasaje, ustedes ya lo leyeron, yo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y después dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Ven? La gracia del Señor me salvó. La gracia del Señor actuó en mí. Él tomó la iniciativa. No fui yo, dice él. Porque con mis decisiones, mi capacidad humana, lo que hice fue estar en contra de Dios toda mi vida. Me equivoqué. Y aquí está este hombre que recorrió entonces
gran parte del Imperio Romano. Ahí están todos los viajes de Pablo durante tantos años predicando el Evangelio y plantando iglesias, escribiendo al menos 12 de las cartas que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y hoy lo leemos. Leemos cómo una persona que fue un asesino fue transformado en un instrumento en las manos del Señor. ¿Puede el Señor hacer eso hoy en la vida de las personas? ¿Puede transformar la vida aún la más complicada, la más difícil? ¿Puede hacer algo el Señor? Queridos hermanos, nosotros somos ejemplo de eso. También éramos personas hundidas en la miseria del pecado. Y el Señor, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo dice entonces, antes creía que todas esas cosas, las que él hacía antes de conocer al Señor, eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Nada se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Nada se compara con el valor de conocer a Cristo. Miren cómo la gente habló después y cambió entonces el testimonio de este hombre. Solamente oían decir, dice él en Gálatas 1:23, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Miren cómo dice esta versión en la NTV. Todo lo que sabía de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. La maravillosa gracia del Señor, el poder transformador del Señor, por supuesto en la vida de Pablo, tiene que ver con un antes y un después de conocer a Cristo. En Cristo hay un nuevo nacimiento, en Cristo hay una nueva vida. Queridos hermanos, el encuentro con Cristo marca la diferencia. Hay un antes y un después. La vida no puede ser la misma después de conocer a Cristo. Y esto entonces afecta la vida de todo creyente. La salvación entonces primero es un acto soberano de la gracia de Dios, que inicia en su plan antes de la fundación del mundo. Toda respuesta y voluntad humana ocurren en el contexto de lo que Dios ya estableció en su plan. Nosotros no iniciamos la historia, la inició el Señor. La nueva vida en Cristo tiene evidencias concretas. Hay un antes y un después. La vida nunca puede ser igual. Así terminó la vida del apóstol Pablo. ¿Podrá terminar la vida nuestra de la misma manera? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una nueva vida en Cristo. Una nueva ruta en Cristo, un nuevo propósito en Cristo. Y después de tener una vida tan perdida, de tanta violencia, un hombre perdido, por supuesto, en la muerte y en la violencia hacia otras personas, termina diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Podremos decir eso, cada uno de nosotros también? Que llegado el momento, entonces podamos usar exactamente las mismas palabras en nuestra vida. Queridos hermanos, en Cristo tenemos nueva vida. En Jesucristo hemos nacido de nuevo y en Él entonces disfrutamos la maravillosa gracia del Señor. Les voy a pedir que podamos orar y que podamos dar gracias al Señor. Vamos a compartir luego la Santa Cena y lo vamos a hacer con la convicción de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Oremos allí al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora. Queremos darte muchas gracias, Señor amado, por tu amor maravilloso, por la transformación que has provocado por medio de la obra de tu Espíritu Santo, por medio de Cristo en nuestra vida. Ninguno de nosotros merece, Señor amado, lo que tú has hecho. Sin embargo, Padre, en esta hora podemos alabar tu nombre y glorificarte, porque Cristo llegó a nosotros, Señor amado, y lo hizo por iniciativa tuya. Y en esta hora, Padre, podemos ser llamados hijos e hijas del Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque, Señor amado, tú has transformado aún a vista y ojos humanos, Señor, al peor de los peores. Y por supuesto, Señor, como el mismo apóstol Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el primero que recibe tu gracia. Y te pido en el nombre de Jesús
que ninguno de nosotros nunca se sienta más que el otro. Al contrario, que todos nosotros con un corazón humilde podamos decir, yo soy el primero de los pecadores. Y a mí, Señor, en tu misericordia y gracia me has dado salvación. Gracias, Señor, por esta nueva vida que tengo en ti. La disfruto y me alegro en tu presencia. En el nombre de Cristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Pónganse en pie, hermano, y cantemos al Señor.